Les habla el profesor Armando Enrique Atencio Bonilla de la Universidad Latina de Panamá para hablar en este momento el tema titulado El concepto de la víctima desde los puntos de vista etimológico, conceptual y finalmente con el Código Procesal Penal de la República de Panamá. La etimología de la palabra víctima proviene del latín víctima. Eso se refiere a la persona o animal sacrificado o que se destina al sacrificio. La víctima sacrificada al retorno de la victoria basaban su significado en la palabra vincere, que significa atar. Indudablemente, a pesar de que tenemos un sentido etimológico que se refiere al sacrificio, la misma ha ido evolucionando de una manera considerable desde aquel que podía vengarse libremente, aquel que tenía límites como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, hasta llegar a conceptos como el conocido de sujeto pasivo, víctima, participante, etc. Los diccionarios de la lengua española tienen varias definiciones como la que escucharemos a continuación. El que sufre por culpa de otro. El que padece por acciones destructivas o dañosas. Persona que es engañada o defraudada, lo cual asimilamos, por ejemplo, a los delitos contra el patrimonio de estafa. Sujeto pasivo de un ilícito penal. Esta definición ya va más acorde al objeto de estudio de las ciencias penales que estamos haciendo. El que padece un daño por causa fortuita. Estamos ante un caso fortuito actualmente, que es la epidemia del COVID-19 a nivel mundial. No es un caso de fuerza mayor, es caso fortuito como lo decide el Código Civil panameño en su artículo 34, y estamos entonces como víctimas. Toda persona del COVID es una víctima por una causa fortuita, un virus que no estaba preparado a nadie, no es atinente al ser humano. Y finalmente, persona sacrificada a los intereses o pasiones de otro. Escuchamos muchas veces la madre víctima de los vicios de sus hijos, la esposa víctima de la violencia intrafamiliar, personas sacrificadas. Entonces decimos, esta persona es una víctima. La enciclopedia jurídica Omeva, por su parte, señala que es la persona que sufre un daño por culpa ajena o por caso fortuito, entendiéndose por daño, detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se cause a la persona. Ya esta definición más jurídica vemos que puede ser por culpa ajena, entendiéndose que la culpa ajena pudiera incluir una conducta exterior, una acción de una persona, de un tercero, o por un caso fortuito. El caso fortuito, como mencionamos hace un momento, no atinente al ser humano, pero eso causa un daño, un detrimento, una lesión o un perjuicio de manera física o manera psíquica, que lo veremos durante el transcurso de estas lecciones. Los victimólogos, a partir de la historia, han creado varias definiciones. Iniciamos con Mendelssohn, quien señala que la víctima es la personalidad del muy diverso físico, psíquico, económico, político, social, así como el ambiente natural o técnico. Puede ser víctima en varios casos. Una víctima económica, política, social, el ambiente natural puede ser víctima. Por su parte, Hentig señala que las víctimas son las personas que han sido lesionadas objetivamente en alguno de sus bienes y que experimentan subjetivamente el daño con malestar o dolor. Vemos que esta definición señala el aspecto objetivo que ha sido lesionado en un bien. ¿Cuál bien jurídico puede ser? La vida y la integridad personal, la integridad sexual, el honor mediante la calumnia e injuria, el patrimonio. Son los bienes que más afectan a las personas, los bienes jurídicos protegidos que conocemos del Código Penal, y estas personas subjetivamente experimentan daño con malestar y dolor. También, por ejemplo, en los delitos contra la fe pública,
el sujeto puede ser afectado directamente. Entonces tiene un malestar o un dolor, un menoscabo económico o un daño de tipo material o espiritual, el denominado daño moral. Henry Pratt señala que una persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos ha sido violentado por actos deliberados y viciosos. Así, la víctima sería una persona sobre quien recae la acción criminal. La víctima vendría a ser entonces la persona sobre quien recae una acción criminal o quien sufre en sí o en sus derechos la consecuencia nociva de dicha acción. Y es que la víctima no se constriñe y no se circunscribe al derecho penal. Hay víctimas de otra clase de derechos en otras ramas. El ofendido por un caso civil en su patrimonio vendría a ser víctima, pero se convierte en demandante. En el caso del derecho laboral, un trabajador que no se le cumple su derecho vendría a ser víctima también. Así que no nos podemos circunscribir al derecho penal exclusivamente como víctima. Dentro de los conceptos jurídicos vemos que las definiciones restringidas de corte jurídico toman en cuenta el bien afectado, el que está jurídicamente tutelado, es decir, tipificado en una ley penal, confundiendo o usando como sinónimos el concepto de víctima con el del sujeto pasivo del delito. Como veremos en un ejemplo posteriormente, no necesariamente la víctima es el sujeto pasivo del delito. Las definiciones se basan solo en concepto criminal y víctima, las cuales distan de la realidad. Hay posibilidad en el sentido de que lo injusto no es lo ilegal. Se es delincuente por un solo camino. Usted solo puede ser delincuente al infringir la ley penal. Y luego de infringir la ley penal, por supuesto, ser sancionado por un juez competente. Pero si existen varias maneras de convertirse en delincuente, pueden existir varias maneras de convertirse en víctima. Mendelssohn, en Victimología y Tendencias, señala 5 posibilidades de convertirse en víctima. La número 1 es por un criminal, al ser objeto de la agresión por un criminal. También puede ser víctima, en el segundo caso, por sí mismo, ya sea por deficiencias, por impulsos psíquicos, la persona se convierte en víctima. Por el comportamiento antisocial individual y colectivo. También puede convertirse en una víctima por la tecnología, que se da mucho actualmente en los delitos informáticos. Puede ser víctima por una energía no controlada. Y podemos agregar en esta víctima a las víctimas, en esta lista, a las víctimas del sistema penal. Newman, en su victimología, respecto a este punto, señala que es delincuente cuando por un hacer o omitir se infringe la ley penal. Es la única oportunidad, por así decirlo, de figuración que se alcanza. Pero como ya mencionamos hace un momento, hay más posibilidades de ser víctima que de ser delincuente. En cambio, se puede llegar a la forma de víctima en amplio sentido, porque cualquiera que sea la relación, hay minusvalía de tipo físico y psíquico. El suicidio es un caso en que la persona es la propia víctima y no hay implicaciones exógenas. También de la dureza de la ley procesal y penal y el poder abusivo del gobierno puede ser víctima por opresión colectiva o individual, ya sea por razones de raza, credo y religioso e ideas políticas. La historia nos ha demostrado a través del holocausto, de genocidios, persecuciones por intolerancia, que las personas son víctimas por opresión colectiva. Sumergido social por razón de índole económica y estructural. Víctimas sociales de una sociedad y un Estado que no está debidamente correspondiendo a los intereses de sus ciudadanos. Un ejemplo que se plantea por razones relacionadas a la tecnología, el daño de una planta nuclear, como ocurrió en Chernóbil, toda un área y todas unas ciudades afectadas y devastadas. Factores sociales predisponentes de carácter endógeno, la enfermedad, la condición de la niñez. Los niños siempre son víctimas de los delitos, más fácil. La locura,
personas con estado mental pueden ser víctimas, más susceptibles de ser víctimas del delito. La minusvalía física, la ancianidad, las personas de la tercera y cuarta edad, todos ellos son más susceptibles de ser víctimas de delito. También hay factores exógenos, puede ser los desastres naturales, inclusive los incendios. Estos factores meteorológicos, o como mencionamos, el caso actual del COVID-19, son razones exógenas que convierten a las personas en víctimas. Cabe destacar que hay varios diversos puntos de vista para ver la víctima. Por ejemplo, en el sentido religioso, la víctima se ofrecía a la divinidad. Como vemos en la antigüedad, el sacrificio de Abraham e Isaac, lo menciona el libro del Génesis. Después tenemos la Biblia cristiana que menciona varios tipos de sacrificios. Y lo que existían en todas las culturas era un tipo de víctima a un sacrificio religioso, a una deidad. También el popular de sufrimiento. La persona siempre se considera a la víctima como alguien que sufre. Y el concepto jurídico que relaciona a la víctima como criminal, lo que le da más amplio. La perspectiva de los derechos humanos que son violados aún por la misma ley y aquellos que deberían defenderlas por instancia de justicia hacen víctima a los ciudadanos del propio sistema. Es importante señalar en este punto la diferenciación entre sujeto pasivo del delito y la víctima. En realidad no suelen coincidir. Juan Bustos establece un ejemplo. Un niño lleva el reloj de su papá a reparar. Sin embargo, en el trayecto a la reparación le roban el reloj. La víctima es diferente del sujeto pasivo. La víctima sería el niño, pero el titular y el sujeto pasivo, el propietario del bien, es el dueño del reloj. Igual ocurriría si un empleado de una corporación, una empresa, sufre un menoscabo, un hurto o un robo de un bien de la empresa. El afectado es la empresa, como ocurre, por ejemplo, en todos los procesos donde están involucrados automóviles con arrendamiento financiero o equipos. La persona que lo opera es la víctima, está operando el vehículo, pero el propietario del bien es el querellante y el que está legitimado como sujeto pasivo, que es la empresa arrendadora, el verdadero querellante. Una diferenciación entre lo que dice la ley y lo que es realmente la víctima. El derecho panameño. Para concluir esta intervención, vamos a hacer el señalamiento de qué es la víctima dentro del derecho positivo panameño, para posteriormente desarrollar dentro del módulo el temario relacionado a la intervención de la víctima en el proceso del sistema penal acusatorio. La Ley 31 de 1998, que fue la original de protección a la víctima, tenía una definición que la veremos en la parte histórica. Esa definición de víctima no estaba incorporada en el texto del libro tercero del Código Judicial. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, entonces, dentro de su contenido jurídico, tenemos incluida la víctima en el artículo 79. El artículo 79 tiene 6 supuestos. En primera instancia, la persona ofendida directamente por el delito. Pero no siempre esta persona tiene acceso a la justicia. El ejemplo más claro en el delito contra la vida y la integridad personal, homicidio culposo u homicidio doloso. La víctima no puede comparecer a la justicia. Se da una segunda opción. El número 2, el cónyuge, el conveniente en unión de hecho y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos de la persona ofendida. Esto le da legitimidad procesal a estos parientes y personas que viven con la persona ofendida para poder comparecer ante la jurisdicción y solicitar la justicia. Los socios 3, en relación con los delitos que afecten a una sociedad,
cometidos por quienes la dirigen, administran, gerencian o controlan. Este es un tipo de víctima especial para los casos de sociedades. Las asociaciones reconocidas por el Estado, 4, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, conlleven graves perjuicios patrimoniales para el Estado o afecten servicios públicos, siempre que el objeto de la asociación se relacione directamente con esos intereses. Tiene que ser, en este caso, intereses colectivos o difusos para tener la legitimación procesal de actuar. Quinto caso, las instituciones y entes públicos afectados en los casos de delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico, cuando por cualquier circunstancia se encuentren afectados sus bienes. Esto quiere decir el Estado panameño, ya que al entender instituciones y entes públicas, cada entidad, ya sea del gobierno central, administración pública, cualquier órgano del Estado, entidades autónomas, pueden, en delitos contra la administración pública, tener la personería jurídica y la legitimación para actuar y querellar como víctimas en contra del patrimonio económico y cualquier circunstancia. Recordamos durante nuestra práctica profesional la costumbre que existía que todos los casos del Estado pasaban por una agencia de instrucción e iban a las conocidas fiscalías delegadas para, a modo de control, revisar y luego volver a las provincias de Panamá y poder determinar y continuar la investigación. Actualmente tenemos las fiscalías denominadas anticorrupción que ven estos delitos y apenas un bien del Estado está en juego, hay una legitimación para presentarla. La norma termina en el sexto punto señalando, en general, toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños y o lesiones físicas, mentales o emocionales, incluyendo la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos como consecuencia de acciones que violen la legislación penal vigente, con independencia de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al infractor y de la relación familiar existente entre ellos. En general, por hablar toda persona, este artículo incluye a las personas naturales y a las personas jurídicas de derecho privado, las cuales pueden tener la legitimación para interponer casos en los cuales sufran pérdida financiera, menoscabo sustancial de sus derechos. Las empresas sufren prácticamente delitos contra el patrimonio, fraudes en delitos contra el orden económico, delitos contra la fe pública y una serie de casos en los cuales las empresas pueden ser afectadas y pueden comparecer otorgándole un poder a un abogado, se constituye como querellante y eso lo tocaremos más adelante. Los daños pueden ser lesiones físicas, mentales y emocionales. Incluye el daño material y el daño moral. Son puntos que iremos desarrollando a través del curso. En conclusión, hay varias definiciones de víctima desde el punto de vista etimológico, desde la observación de los victimólogos y finalmente hemos visto la definición legal de la víctima en Panamá. Para ser víctima y poder participar en el proceso panameño debe constituirse en querellante. Anteriormente, antes de la existencia del Código Procesal Penal y de la Ley 3 del 91, era denominado la acusación particular del Código Judicial de 1987, que fue sustituido en la Ley de la Víctima por la palabra querellante. Un poco de historia del derecho panameño. Esperamos que esta intervención haya sido de su agrado. Consulten la fuente bibliográfica de victimología, la cual aparece en sus apuntes. Muchas gracias y tengan buena tarde.